Buenas noches a todos. Maya Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar ¿Qué esperar del Código de Trabajo en el sector construcción?, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Maya Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que el lunes 18 de julio estaremos dando inicio al seminario online Arbitrajes Complejos de Construcción, a cargo del doctor Fernando Cantuarias. Los participantes de este webinar accederán a un descuento. Solo tienen que escribirnos al WhatsApp 913-014-449. Sin más preámbulo, presentamos a Esther Ángeles Solano, abogada experta en Derecho Laboral y magíster en Relaciones Laborales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Recursos Humanos y en Comunicación Interna y Endomarketing por la Universidad del Pacífico. Actualmente brinda asesoría legal y es directora en la consultora Estratega Laboral. Cuenta con más de 10 años de experiencia en asesoría estratégica a empresas de diferentes sectores económicos bajo un enfoque multidisciplinario y de negocio. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestra especialista las responda en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra a nuestra docente. Buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias, Pamela, por la presentación. Y gracias a Mayo Educación Ejecutiva por esta oportunidad para compartir con todos aquellos que se han conectado a esta transmisión sobre aquello que nos trae el anteproyecto del Código de Trabajo. Sin duda, saber qué esperar de ese código es muy importante, sobre todo en el sector construcción, ya que realmente hay muchos asuntos los cuales pueden generar cierta controversia, ciertos cambios, y realmente si no partimos de una situación de cumplimiento, pues nos puede tomar esta normativa por sorpresa y de hecho dificultar una transición fluida hacia este nuevo estado normativo. Hoy, en este webinar informativo, yo, Esther Ángeles, como abogada en temas laborales, voy a contarles, pues, repasar de qué trata este régimen de construcción civil, quiénes están comprendidos, asimismo, cuáles son los principales cambios que trae este anteproyecto a un anteproyecto, no es una norma publicada, no es definitiva aún, anteproyecto de Código de Trabajo, qué podemos esperar de este Código de Trabajo, y finalmente, mis mejores estrategias y recomendaciones en base a mi experiencia para que ustedes puedan, pues, tomar acción preventiva para encontrarse en una mejor situación cuando entre en vigencia este cambio. Empecemos entonces. Este régimen de construcción civil aplica, de acuerdo al Decreto Legislativo 727, a aquellas actividades que se encuentran comprendidas dentro de la sección F de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme. Además, la obra en la cual labore este personal debe ser igual o superior a 50 UITs. Y de hecho, aplica para aquellos trabajadores que tengan la categoría de oficiales, ayudantes y peones. Ojo, trabajadores que no tengan este tipo de actividades a cargo, pues sin duda se encontrarán excluidos por más que laboren en el sector construcción y aún así, pues se dediquen a una obra que sea superior o igual a las 50 UITs. Un asunto muy importante es que quienes pertenezcan al régimen de construcción civil tienen que ejecutar obras civiles. Pues imagínense ustedes que, claro, en el SIU, ¿no?, la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, que es aquella que nos da la referencia de qué actividad se entiende como construcción o no, imaginemos que en este documento se regule, esté establecido como parte de las actividades de construcción, la actividad de alquiler de maquinaria dotadas de operarios. Pero sin duda, si es que usamos esta actividad de alquiler de camiones grúas dotados de operario para el traslado de contenedores de basura, pues no habrá allí detrás una obra civil ejecutada, con lo cual los trabajadores que se encuentren comprendidos de estas actividades no podrán entenderse como parte del régimen de construcción civil. Así, solo cumplidos estos 4 requisitos podemos hablar de trabajadores que están dentro de un régimen de construcción civil. Y esto, claro está,
independientemente de la duración de la obra a la cual se dediquen, la cual pudiese ser, pues, con carácter temporal, mediano, largo, plazo, según se definen los contratos. Y entonces, ¿qué caracteriza a este régimen? Pues sin duda que a partir de la definición que acabo de mencionar, existan beneficios específicos, así como una negociación por rama, la cual ha sido ya reconocida, claro está, por todas las autoridades dentro de nuestro sistema normativo, como es el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y también la SUNAFIL, así como el Ministerio de Trabajo. Específicamente, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 0261 del 2003, fruto de una acción de amparo, ha señalado que este régimen se caracteriza por la pluralidad de empleadores, asimismo, por la duración temporal de los contratos y finalmente la inexistencia o dificultad para que exista un lugar fijo y permanente donde se realicen las labores de construcción. Bajo este entendido, entonces, pues tenemos que el régimen de construcción civil aplica específicamente en determinados supuestos. Y claro está, quienes se dediquen al sector construcción tendrán no solo trabajadores del régimen de construcción civil con los beneficios particulares, sino también obviamente trabajadores del régimen común, con lo cual para estas empresas dedicadas al sector construcción, el anteproyecto del Código de Trabajo les pudiese afectar de manera directa frente a sus trabajadores del régimen común, régimen de la actividad privada, o también de manera supletoria. Es decir, que cuando no se aplique la normativa especial del régimen de construcción civil, se aplicará, pues, se buscará el supuesto en las normas de la actividad privada. Este anteproyecto de Código de Trabajo surgió como parte de uno de los puntos de agenda de este gobierno. Efectivamente, en la Agenda 19 está así establecido. Se habló de la necesidad de consolidar toda la normativa a través de un único documento, que es este Código de Trabajo. Y es así que en mesas de discusión, fruto de una iniciativa del Ministerio de Trabajo, se tiene un documento el cual a través de 23 artículos del título preliminar que tiene este documento, se busca modificar y consolidar también todo nuestro régimen de legal laboral actualmente existente. Aquí en el link que les acabo de compartir pueden tener acceso al texto completo del anteproyecto del Código de Trabajo. En este link podrán encontrar que a través de la resolución ministerial 092-2002-TR ha sido publicado el 13 de abril del 2022 este anteproyecto de Código de Trabajo, para recibir, pues, en un plazo de 20 días calendarios que ya ha transcurrido, a través de este correo, una serie de comentarios, opiniones. No se dice que este plazo sea conclusivo, con lo cual se entendería que hay aún la oportunidad para poder dirigir ciertas posiciones, opiniones, argumentos al referido correo. Nuevamente, aquí tienen el enlace para que puedan acceder al texto, el cual tiene alrededor de 112 hojas. En la presentación que está colgada en la web lo pueden encontrar como en 4 partes, si no me falla la memoria. Y de hecho, pues, la búsqueda de este anteproyecto es nuevamente eliminar esa dispersión normativa que actualmente tenemos, ¿no? Porque para quienes seguramente trabajan en el sector construcción podrán ver que tienen normativas específicas para los trabajadores de construcción civil, las cuales no se van a dejar de aplicar, pero lo que sí es cierto es que para sus trabajadores bajo el régimen común y de la actividad privada, van a tener ya un documento consolidado, el cual va a ser este Código de Trabajo, aún, claro está, en debate, ya que no es una norma publicada, no es una norma actualmente vigente. ¿Y a quiénes resulta aplicable este Código de Trabajo? Pues la cuarta disposición final y complementaria de este anteproyecto hace la salvedad, tal cual lo acabo de comentar, que los contratos de trabajo de duración determinada en el sector construcción se rigen pues por su propia normativa, ¿no? Es así que se rigen por el Decreto Legislativo 727. Y claro está,
de manera supletoria, tal cual se reconoce en el artículo 9 de este anteproyecto, de manera supletoria, el código entrará a tallar para el régimen de construcción civil. En adelante, voy a explicar las principales pautas, lineamientos que están establecidos en este anteproyecto del Código de Trabajo, y podrán identificar que son pautas que pudiesen resultar aplicables sin duda al régimen común, y en algunos casos, de manera supletoria, al régimen de construcción a través de este icono, que van a poder observar en las siguientes láminas. Entonces, empecemos a conocer estos principales cambios propuestos en el anteproyecto del Código de Trabajo, aún en discusión. En relación a los contratos de trabajo, contarles que la presunción de contrato indeterminado se mantiene. Sin embargo, existen cambios sustanciales en relación a la contratación a plazo fijo. Anteriormente teníamos alrededor de 10 modalidades de contratos a plazo fijo. Sin embargo, si este Código de Trabajo se llegase a aprobar en el texto actualmente vigente, únicamente tendríamos 6 de esas modalidades. Y es que las modalidades de contrato a plazo fijo o que conocemos, o contratos determinados, como intermitente y de temporada, han sido consideradas como contratos indeterminados. Asimismo, se ha eliminado la modalidad de incremento y de reconversión. E inclusive podemos observar que hay una nueva modalidad expresamente señalada aquí en el punto 6, que dice que es un contrato expresamente autorizado por ley. Estos cambios muy significativos que van de la mano inclusive con un cambio que trastoca lo que habíamos entendido como simplificación administrativa. Y es que en adelante, además de que el contrato a plazo fijo va a tener que estar por escrito, también tendrá que ser registrado ante el Ministerio de Trabajo. No se explica cuál sería el mecanismo. Se entiende que dada la preferencia a la virtualidad, este acompañaría la presentación de este tipo de contrato, pero ya quedará en manos de los legisladores, del Ministerio de Trabajo, en adelante, si este Código de Trabajo es publicado, pues establecer ya las pautas prácticas para ellos. Si antes teníamos contratos a plazo fijo de duraciones máximas de 5 años, pues con el Código de Trabajo de aprobarse, hablaríamos de un máximo de 2 años. Claro está que en algunos casos, como modalidades independientes de contratación determinada por plazos determinados, algunas de las modalidades tendrían plazos de duración menor a los que ya conocemos. Por ejemplo, en el caso de inicio de actividad, hablaríamos de 18 meses como máximo, en el caso de necesidades del mercado, 1 año, y eso sí, en el caso de obras o servicio específico, según su propia duración. Sin duda, un concepto que varía a nivel de terminología va a ser el de desnaturalización, que ahora se llamará conversión empresarial. Quiero detenerme a señalar también que en el caso de los contratos parciales, ojo, un cambio sustancial importantísimo es que se le reconoce a aquellos que tengan un contrato a tiempo parcial, que como sabemos es aquel que es inferior, es para trabajadores que tengan jornadas inferiores a la ordinaria en el centro de trabajo, pues se les reconoce que van a tener derechos por igual, ¿no? La estabilidad laboral y, en fin, una serie de derechos como vacaciones también que estaban recortados en la actual legislación. De aprobarse este Código de Trabajo, pasarían evidentemente a tener los mismos derechos de manera pues proporcional según corresponda. Estos contratos a tiempo parcial, en la línea que recobrarían de estabilidad, pues podrían ser determinados e indeterminados, y algo muy importante, inclusive teniendo horas extras, no podríamos hablar de jornadas diarias que sean mayor a 8 horas. Con lo cual, los fraudes en relación a la aplicación de este tipo de contratos parciales, pues serían inconcebibles. Este contrato a tiempo parcial también debería ser registrado y, claro está, por escrito. Actualmente este requisito ya existe, así que, como vemos, se mantiene.
Para la contratación, quiero sugerirles, ahora que hemos visto qué es lo que dice el anteproyecto, una acción inmediata, la cual es sin duda que puedan auditar sus esquemas de contratación. Y es que, ojo, en muchos casos se vienen manejando los contratos de obra o servicio o los contratos de necesidades del mercado para el personal que pertenece al régimen común en las empresas de construcción. Y en muchos casos no se tiene la justificación de la temporalidad de esa contratación. Este es un supuesto recurrente, el cual actualmente no ha sido cuestionado a nivel, digamos, severo, ¿no? No ha traído pues graves repercusiones para el sector construcción, sin embargo requiere atención, ya que esta misma forma de contratación por obra o servicio específico sí ha tenido problemas y complicaciones en lo que respecta a empresas de tercerización o de intermediación, entendiendo que en la medida que realicen actividades permanentes, no pueden usar este tipo de contratos de obra, menos necesidades del mercado para contratar a su personal. Con lo cual, pues, te sugiero que en relación a la contratación, para darle positivamente la bienvenida a este próximo código de trabajo, puedas auditar tu esquema de contratación y eventualmente evaluar una contratación a plazo indeterminado con condición resolutoria. Ya en lo que respecta al periodo de prueba, contarles que el anteproyecto de ley ha eliminado el periodo de prueba de 6 meses para el personal de confianza. Y pues solo ha dejado el año que está establecido para el personal de dirección. Sin duda, también ha establecido que es posible la exoneración en caso se pacte con el empleador, con lo cual, si un empleador así lo dispone y el trabajador está de acuerdo, sabemos que los empleadores al inicio de la relación laboral tienen pues la mejor posición para negociar este tipo de cláusulas, pues un empleador podría verse liberado del periodo de prueba, ¿no? También está pensada la exoneración del periodo de prueba en los casos en que el trabajador reingrese a un puesto similar luego de 3 años que ha cesado en la compañía. Dada estos nuevos cambios, pues les sugiero que puedan evaluar frente a la eliminación del periodo de prueba para personal de confianza, si es que tienen posiciones las cuales resulten claves y que realmente necesiten evaluar y decidir bajo un periodo de prueba. ¿Y esto por qué es importante? Porque realmente nos va a significar que como empleadores tengamos que invertir esfuerzos en tener bancos de postulantes más activos y donde podamos verificar y tener trabajadores con experiencia. Asimismo, el anteproyecto ha establecido una serie de pactos los cuales les cuento antes, no tenían detrás un pago. Sin embargo, en adelante, la exigencia de un empleador a través de exclusividad, de permanencias de estudios que han sido pagados por la empresa o las no competencias van a ser pactos los cuales deben ser compensados. Frente a ello, pues, antes lo dábamos por sentado, muchas de estas cláusulas, ¿no? Sobre todo la exclusividad. Con lo cual va a ser importante que identifiques tus puestos claves y sepas en qué casos realmente necesitas regular este tipo de cláusulas. Es más, te aconsejaría que si no las tienes establecidas por escrito, pues puedas hacerlo desde ya, ¿no? Otra de las propuestas en el anteproyecto están vinculadas a los temas de ascenso. Y es que les cuento que en el anteproyecto lo que se ha establecido es que este ascenso esté claramente identificado a través de criterios objetivos, con lo cual un empleador deberá tener, y es mi sugerencia en adelante, identifique claramente cuáles son esos criterios objetivos de ascenso. Se acabaron las subjetividades con este anteproyecto del Código de Trabajo y va a ser muy necesario la formalidad. Es más, hay que contemplar que estos famosos puestos interinos en el anteproyecto del Código de Trabajo se consideran como compensados, es decir, que tienen que ser retribuidos con un bono, con lo cual
todo encargo a un puesto superior que le sea dado a un trabajador va a tener que ser retribuido. Legalmente, en la actualidad, ya es exigible. Sin embargo, hay muchas empresas que no lo hacen así. Otro de los cambios propuestos en el anteproyecto del Código de Trabajo es el Reglamento Interno de Trabajo. Y esta normativa, que si bien ahora se exige sea a partir de 100 trabajadores, en el anteproyecto del Código de Trabajo se pide que sean para empresas con más de 20 trabajadores, con 20 o más trabajadores. Además de, como ya es ahora, aprobado por el Ministerio de Trabajo e inclusive con la oportunidad de impugnar ante esta entidad. Entonces, mi recomendación frente a este reglamento es que puedas contar con un reglamento interno desde ya. Porque independientemente del número de trabajadores, es la forma más adecuada para consolidar tus reglas y en todo caso también hacer previsible cuáles van a ser las sanciones a imponer. Ya en lo que respecta a remuneraciones, contarles que el anteproyecto del Código de Trabajo establece que la remuneración mínima vital va a ser reajustada cada 2 años. Y además que los sueldos deberán pagarse en la moneda de curso legal. Sin duda, también establece que en especie los pagos únicamente van a poder ser hasta el 30% de la remuneración del trabajador. Y en ningún caso calificará como pago en especie la entrega de bebidas alcohólicas, menos aún estupefacientes, estimulantes o sustancias análogas. Siendo en este contexto que también se cambia, pues, la concepción de remuneración integral anual, la cual pasará a tener un monto anual de hasta 40 UITs como mínimo o más, y será bajo un convenio que hay que registrar ante el Ministerio de Trabajo. Ya en la línea de los beneficios sociales, contarles que las gratificaciones van a ser parte del cálculo de las vacaciones y asimismo en esquemas como la tercerización, pues habrá que pagar utilidades. Sin duda, como vemos, las remuneraciones van a dar un cambio realmente sustancial en diferentes aspectos, a tal punto que inclusive se está regulando la devolución de faltantes. Y aquí quiero detenerme a hacer énfasis en que la norma, el anteproyecto de Código de Trabajo, establece como propuesta que como máximo un empleador pueda retener el 10% de la remuneración del trabajador frente a hechos de responsabilidad, en este caso, devolución de faltantes que sean en bienes o en dineros. Frente a este contexto, sin duda, mi recomendación es que se pacten con los trabajadores para evitar situaciones cuestionables, inspecciones por parte de SUNAFIL, eventualmente hasta juicios, pues cláusulas de responsabilidad y autorización de descuento para estos casos de negligencia que causan perjuicio económico al empleador. Recordar, claro está, que la premisa inicial es que los empleadores son quienes son responsables de, evidentemente, todos los diferentes riesgos involucrados en la gestión del trabajo y que un descuento por hechos de responsabilidad directa del trabajador, pues, pasa por no afectar la remuneración mínima vital y claro está, iría muy bien de la mano si es que una empresa identifica aquellos bienes que tienen pues mayor siniestralidad o en todo caso que significarían en caso de daño o pérdida pues un mayor perjuicio económico para que puedan realizar las empresas el aseguramiento respectivo. Sin duda, en esta lógica de tantos cambios que pudiesen surgir a nivel de las remuneraciones, mi recomendación es que puedan ejecutar las empresas auditorías de pago, revisando pues las formas de cálculo, además de las formalidades, y claro está, los asuntos que se manejen a nivel de igualdad salarial. No solo en temas de género, sino para trabajadores que realizan labores de igual valor y pues perciban una misma remuneración dentro de las bandas salariales que correspondan. Ya en lo que respecta a tiempos de trabajo, el anteproyecto del código establece que el refrigerio, por ejemplo, si forma o no parte de la jornada de trabajo, igualmente va a ser compensado por la empresa. Es decir, la empresa te va a retribuir por la hora de refrigerio. Esto es totalmente novedoso, ya que en la actualidad muchas empresas
bajo la idea de que no forma parte de la jornada de trabajo, no remuneran este tiempo, ¿no? Sin embargo, esto cambiaría con el Código de Trabajo de aprobarse. En la misma línea, en lo que respecta a tiempos de trabajo, en este anteproyecto se ha señalado que entre jornadas debe existir un mínimo de 12 horas de descanso, y pues las licencias por maternidad y paternidad, como podemos observar aquí, tendrán pues plazos diferentes, 126 días calendarios en el caso de la licencia por maternidad y 10 días hábiles en el caso de las licencias por paternidad. Sin duda, revisar los horarios vigentes, los tiempos de descanso, así como los tiempos que están siendo remunerados. En muchos casos existen las problemáticas de no pago de sobretiempo en relación a los tiempos de cambios de vestuario, por ejemplo, o inclusive la falta de otorgamiento de los descansos vacacionales. Todo esto debe ser pues revisado para encontrarnos en una mejor posición de concretarse este anteproyecto del Código de Trabajo y sin duda para evitar futuros riesgos. Ya en la línea de las facultades que tiene la empresa, contarles que las razones técnicas, económicas o estructurales permitirán que una empresa pueda realizar cambios en las posiciones de los trabajadores o también trasladarlos de manera temporal o definitiva dentro o fuera de la provincia. Sin duda, estos son facultades que las empresas en muchos casos ya regulan dentro de sus contratos de trabajo. Pero si no lo han hecho así, considerar que cualquier cambio que no esté regulado o no tenga una revisión legal detrás podría constituir un acto de hostilidad. Con lo cual es importante verificar la legalidad y también haber usado la formalidad adecuada, ¿no? Ya en lo que respecta a la disciplina laboral, quiero contarles que este anteproyecto del Código de Trabajo establece que no pueden existir multas o medidas que reduzcan la remuneración o modifiquen las condiciones de trabajo. Ojo con eso, porque en muchos casos el tema económico ha sido pues usado por muchas empresas como mecanismo de sanción y también de remediación de muchos hechos de los trabajadores que les han ocasionado perjuicio. Ya en adelante hay esta negativa expresa. Sin duda, dentro de los términos de disciplina, también conocemos que existen pues las amonestaciones y las suspensiones, y en lo que respecta a esta última suspensión, lo que es el anteproyecto no podría exceder las suspensiones de 6 días hábiles. Hay muchas empresas que manejan pues tiempos de suspensión mucho mayores. Sin embargo, solo en caso se sustituya un despido por una sanción de suspensión, según este anteproyecto, podríamos tener una suspensión de hasta 3 meses. En cualquier otro caso, las suspensiones en adelante para empresas solo podrían ser de hasta 6 días. De aprobarse, claro está, este anteproyecto del Código de Trabajo. Y entonces, en lo que refiere a disciplina, quiero dejarles estas sugerencias. Sin duda, no olvidemos que es obligatorio otorgar defensa, derecho de defensa a los trabajadores en lo que respecta a sanciones menores al despido. Asimismo, que es importante que podamos homogenizar los tiempos que otorgamos en las sanciones, sean de suspensión, y deben estar obviamente en proporcionalidad a lo que es la falta, cuál es su gravedad, y claro está, identificar cuál es la gravedad de acuerdo a la empresa y si es que se hace intolerable o no tener una conducta de este tipo. Además, considerar que, así como hemos ya visto, hay cláusulas de responsabilidad en caso de negligencia del trabajador que nos ocasione perjuicio, las cuales deben ser pactadas por escrito. Pero recordar que siempre, pues, el riesgo es de la empresa. Sin duda, en lo que respecta al despido, pues comentarles que ya se varía en este anteproyecto a 2 tipologías, estableciendo que las posibilidades de remedio, de solución que se tienen son la reposición, la indemnización por despido arbitrario,
que no va a tener un tope como estaba establecido en la actualidad, y claro está, solo para casos graves existirán la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. Es así que en los casos de los despidos, no olvidemos pues como empresas que para sancionar es importante regular, que los trabajadores conozcan qué es lo que tienen que hacer, que estén informados de esto, pero pasa porque yo como empleador lo haya regulado previamente. Y esto supone pues la formalidad correspondiente, una comunicación, ambas situaciones las cuales deben estar hechas bajo cargo. Ya en lo que respecta al teletrabajo, el anteproyecto también se ha pronunciado al respecto. Y lo que ha establecido y que suena relevante es que ningún trabajador puede ser condicionado en el desempeño de su labor a utilizar bienes de su propia titularidad o de su uso personal, ni asumir costos que corresponden al empleador. Con lo cual, es evidente que la obligación respecto a los costos para prestar los servicios tienen que ser o asumidos por el empleador o, en todo caso, compensados según se acuerde con el trabajador. Y en estos casos, es importante entonces que podamos gestionar y formalizar este asunto. Muchas empresas han aplicado el teletrabajo o conocido pues a partir del decreto de urgencia como trabajo no presencial. Y pues no han regulado estos asuntos, lo han dejado abierto y sin duda requieren de su atención, ya que frente a la nueva normativa, para tener una transición fluida, es mejor partir de una situación de cumplimiento donde este asunto de los costos por herramientas, bienes o servicios que asume el trabajador para realizar su trabajo no presencial, pues estén ya formalizados y claramente definidos en relación al empleador y a la compensación que éste brinda. No olvidemos también que en cuanto al teletrabajo, asuntos como la seguridad y salud en el trabajo deben ser atendidos. En lo que respecta al Código de Trabajo, pues sin duda, también como anteproyecto se ha pronunciado en relación a la intermediación y a la tercerización. Y ojo, en la intermediación hay un cambio sustancial, ya que solo va a estar pensado para supuestos temporales, suplencia y ocasionalidad. Todo lo que conocíamos como intermediación de vigilancia o limpieza deja de ser parte del esquema de intermediación para pasar a ser parte de los esquemas de tercerización. Ojo con eso, porque sin duda la tercerización mantiene este nuevo concepto que ha traído el Decreto Supremo 001-2022-TR hace un tiempo publicado, donde no se puede tercerizar el núcleo del negocio. Y entonces, requisitos como autonomía tendrán que verse reflejados en la tercerización de servicios de limpieza o vigilancia, ¿no? Si bien actualmente como actividades complementarias son parte de la intermediación, ojo, si este código de trabajo se llegase a aprobar, pues pasarían a ser tercerizables de acuerdo a las normas de autonomía que conocemos, ¿no? Solo coordinando y estableciendo cuáles son los resultados que queremos. En la tercerización, un cambio importantísimo es que se reconoce que estas empresas participarán de las utilidades de la empresa cliente, de la empresa principal. Así que si por ahí en la actualidad tenemos contratados servicios de vigilancia y limpieza, pues habría que dar una idea de cuántos trabajadores están comprometidos y qué significaría este pase al Código de Trabajo de tener pues un numeroso grupo de trabajadores que se dediquen a estas actividades, ¿no? Con terceros. Y en general, en contratos con terceros, pues, se ha reconocido que las vigencias de los contratos de los trabajadores no van a estar condicionados al plazo del contrato con la empresa usuario y principal. Y si bien esto se puede poder ver en los casos de limpieza y vigilancia, este tipo de contratos no son ajenos al sector construcción. Con lo cual, de aprobarse el Código de Trabajo, ojo, no podríamos condicionar el plazo del contrato con nuestros clientes a la duración de la obra. Además, reconocer
que debería existir igual remuneración por trabajo de igual valor en lo que respecta a la empresa cliente respecto a nuestros trabajadores contratados como empresa tercerizadora, y que además, en caso no se cumplan con estas disposiciones, pues los trabajadores, y se reconoce expresamente en el anteproyecto, tienen la posibilidad de manifestarse a través de reclamos tanto ante SUNAFIL como ante el Poder Judicial. Sin duda, el derecho de sindicalización para ellos está reconocido junto con la empresa principal, por más que sean trabajadores de la empresa tercerizadora. Y entonces, si partimos de una situación de cumplimiento, pues no olvidar que deberíamos auditar los servicios de intermediación y tercerización, no solo desde la formalidad, desde el contrato, desde los registros en la planilla electrónica, ¿no? En el registro o las comunicaciones, sino también desde la realidad y las formas cómo se vienen gestionando los servicios, los cuales deben ser completamente autónomos. Insistir, pues, que en muchos casos no hay mejor posición frente a una nueva normativa que la de cumplimiento. Y ya para culminar, contarles que en los grupos de empresas también es un asunto que ha sido mencionado en el anteproyecto del Código de Trabajo. Sin duda, antes no teníamos regulación al respecto, pero en adelante de aprobarse este Código de Trabajo, lo que va a pasar es que aquellas empresas que jurídicamente sean independientes, pero estén sujetas a una dirección común, vamos a entender que pertenecen a un grupo de empresas como empleador. Y esto nos lleva, pues, a considerar que hay responsabilidad solidaria respecto no solo a derechos laborales y obligaciones de la seguridad social, sino que además también participación en las utilidades que puede extenderse entre los grupos de empresas y también un nivel de sindicalización a nivel de grupo. Con lo cual, cuando tengamos existencias de empresas en grupos, porque tienen actividades integradas, porque tienen accionariado común, o porque usan un mismo nombre o lema o marca, será importante que revisemos la posibilidad de una reorganización con miras a este anteproyecto de Código de Trabajo, que de publicarse, pues, tendría una exigencia económica bastante severa en relación a las empresas integrantes del grupo. Sin duda, un trabajador que preste servicios a las empresas terceras, como ocurre en muchos grupos de empresas en donde ya se ha regulado esta figura de centros corporativos que prestan servicios, sería la figura ideal, ¿no? Cuidando, claro está, estas presunciones y si es que existen o no dentro del grupo. Y en lo que respecta a relaciones colectivas, pues comentarles que de acuerdo a este anteproyecto del Código de Trabajo, va a existir un concepto de bono no contributivo, que va a ser equivalente hasta el 20% establecido por convenio colectivo y que no va a estar afecto ni a aporte ni a contribuciones. Sin duda, el nivel de negociación colectiva será aquel en que se constituye el sindicato y la duración de este trato directo va a ser por acuerdo de las partes, pero de no existir acuerdo, un máximo de 120 días. Sin duda, en lo que respecta al arbitraje potestativo, únicamente podrá ser iniciado por el sindicato. Como vemos, lo que esperamos del Código de Trabajo es que, claro está, haya una mayor rigidez laboral y con ello una mayor participación de los trabajadores en la interposición de denuncias, pero además, claro está, de la mano de la fiscalización de SUNAFIL, la que seguramente será mucho más agresiva, más incisiva, y pues de la mano de los reclamos, los juicios. Este es un anteproyecto el cual se encuentra en un debate pendiente y ha sido pensado desde la lógica de consolidar la normativa, pero ha sido la oportunidad de los legisladores para, en la idea de que el empleo está precarizado y los derechos laborales también, pues tomar esta normativa y no solo consolidarla, sino también hacer estos cambios sustanciales que les acabo de contar. Y entonces, cuando se trate de gestionar las relaciones laborales,
pues lo que les sugiero es que en miras a esta rigidez podamos partir de un estatus de cumplimiento. Y en esa lógica, pues, lo primero que les voy a sugerir es que puedan determinar aquellas obligaciones a los trabajadores, pero de manera objetiva y razonable. El ejemplo clarísimo, las evaluaciones de desempeño o los ascensos. Son situaciones las cuales, de tener algún grado de subjetividad, debemos buscar eliminarlo, ¿no? Y claro está, formalizarlo además. Establecer criterios objetivos y además formalizarlos. Pero siempre dentro de una mirada bajo la perspectiva legal, porque hay garantías y hay reglas tanto internas como leyes específicas, las cuales establecen ciertos requisitos por cumplir. Y que claro está, si formalizamos pero no las tenemos presente, podemos igual ponernos en una situación de riesgo con contingencias. Con lo cual, solo será viable una formalización y comunicación a los trabajadores, y me permitirá, pues, eliminar la contingencia siempre que haya una revisión bajo una perspectiva legal previa. Y para hacer seguimiento a esto, pues, siempre auditar. Creo que esta es una de las estrategias más sólidas para poder afrontar en el estado actual de cosas que pudiesen tener cada empresa, situaciones legales, y con eso, pues, en miras a poder transitar de manera más fluida en la próxima incorporación de los cambios de este anteproyecto del Código de Trabajo. Aún en debate, claro está. Y otro de los cambios, de las estrategias que quiero compartir con ustedes y recordarles, es que a partir del 23 de agosto del 2022, toda la adecuación de la tercerización, donde ya no se va a permitir la tercerización de actividades nucleares, pues debe estar consolidada esa fecha, ¿no? Con lo cual, la identificación del núcleo del negocio resulta ya importante a estas alturas, y en la fecha para las empresas se tienen que manejar dos posiciones. Una conservadora, en la cual, pues, como empresa de construcción me reduzco a no tercerizar toda la actividad de construcción. Y otra un tanto más abierta y arriesgada, en la cual identifico cuál es mi actividad distintiva, aquella que me genera valor en el mercado y rentabilidad, y solo esa es aquella que no tercerizo, por más que pertenezca, o sea, solo una pequeña, o sea, solo una pequeña parte del proceso de construcción en sí mismo, ¿no? Esta última posición, abierta o arriesgada, pues la pueden acompañar de otros mecanismos que ya empresas mineras o de otros rubros vienen aplicando, como es la interposición de acciones de amparo para, pues, suspender la aplicación de esta norma, o en todo caso, también denuncias antes Indecopi por el tema de barreras burocráticas, ¿no? Y que se busque, pues, en esa medida, tener diferentes pronunciamientos de entidades para suspender la aplicación de esta normativa. Además, claro está, al 23 de agosto del 2022, para empezar con el pie derecho, sin duda en lo que respecta a contratos con terceros, no olvidemos que existen obligaciones formales nuevas, con lo cual empezar con el pie derecho significa adoptar los cambios en los contratos de los trabajadores de las empresas de tercerización, en los contratos de servicios y además en la comunicación al personal de las empresas. Lo que debe estar acompañado, sin duda, la formalidad es importante, pero también debe estar acompañado con la auditoría y seguimiento a la forma en que se ejecuta el contrato, ya que el requisito de autonomía va a continuar siendo aplicable. Como vemos, entonces, existen una serie de cambios los cuales resultan aplicables a propósito del anteproyecto del Código de Trabajo, tanto a los trabajadores del régimen común como a los trabajadores de construcción civil. Por aquí me preguntaban ¿para qué tipos de empresas aplica este anteproyecto? Pues
recordarles y reiterarles que aplican para los trabajadores que se encuentren en no solo empresas de construcción, sino las empresas en general. Pero en lo que respecta a empresas de construcción, pues algunos de los cambios podrían aplicar a trabajadores del régimen común y sin duda todos los cambios ahí involucrados aplicarían a los trabajadores del régimen de la actividad privada, ¿no? Del régimen común. Muchas gracias por haberse conectado a la transmisión. Voy a empezar a leer sus consultas o preguntas. Sí, claro, Diony Alejandro, gracias por tu comentario. No te preocupes, vamos a compartir el PPT. A María también, gracias por tu comentario. No te preocupes, vamos a enviar el enlace del anteproyecto. Sí, solo para recordarles que pueden dejar sus consultas en el chat para que nuestra especialista las pueda responder en este momento. Gracias, María, por tu consulta. Como señalamos al inicio, a partir de 50 UITs, ¿no? Es que a partir de 50 UITs es que podemos decir que un trabajador, además de otras características, pertenece al régimen de construcción civil. Pero realmente el anteproyecto del Código de Trabajo aplica tanto al régimen de construcción civil de manera supletoria. Es decir, cuando la norma específica no regule cierto tema, recurriremos a este anteproyecto del Código de Trabajo. Cuando se publique, ojo, no es una norma publicada. Y si tienes dentro de tu empresa de construcción trabajadores del régimen común, del régimen de la actividad privada, este anteproyecto se aplicaría. Tal cual seguramente lo haces con el Decreto Legislativo 728 y las normas vinculadas. Con lo cual es importante que no pierdas de vista este anteproyecto que aún se encuentra en debate. No es una norma definitiva, vigente, publicada, sino más bien estamos aquí dando un panorama general de lo que sería esta norma. Ok, gracias Roger por tu consulta. Estos cambios podrían llevar al cierre de varias empresas, quedando varios empresarios sin ámbito de aplicación. Pues sin duda hay muchos de los conceptos que aquí se manejan, sobre todo el de tercerización, ¿no? Que es el que más afecta a las empresas de construcción, que en muchos casos son empresas de gestores de servicios de construcción, pero subcontratan los servicios propiamente del proceso ejecutivo, ¿no? Lo que es ya la ejecución de la obra. Con lo cual, en esos casos, haber reducido la tercerización al núcleo del negocio, no tenemos en vigencia todavía, en trámite, perdón, ningún proceso que esté cuestionando esta norma, y ver que este anteproyecto del Código de Trabajo confirma la idea de que esas actividades nucleares no son parte de la tercerización, pues a muchas empresas del sector construcción las hace colocarse dentro de un escenario un tanto dificultoso, ¿no? Para la organización de sus actividades tal cual las tenían pensadas. Eventualmente, entonces, podría ser una de las consecuencias, ¿no? Tal cual menciona Roger. No puedo ser yo categórica, ya que finalmente las decisiones dependen de cada empresa y sin duda hay la posibilidad también de incorporar servicios de ejecución de obras dentro de los rubros de las empresas que actualmente solo son gestoras de construcción a través de las diferentes modalidades de organización societaria, ¿no? Si no hay alguna otra consulta, Esther, no sé si podrías darnos algunas palabras finales de repente. Sí, por supuesto, Pamela. Muchas gracias a Mayo Educación Ejecutiva por la oportunidad de compartir sobre este anteproyecto del Código de Trabajo, que sin ser una norma vigente nos pone sobre la mesa la necesidad de posicionarnos como empresas de construcción en una situación de cumplimiento para, de ser publicado este anteproyecto, este Código de Trabajo, pues sin duda tener una transición fluida hacia esta nueva normativa. No olvidemos que las nuevas normativas siempre van acompañadas por parte de los reguladores como SUNAFIL de fiscalizaciones bastante incisivas. Y de la misma manera, los reclamos por parte de los trabajadores, los cuales conocen que van a tener mayor ascendencia y mejores resultados frente a las nuevas formativas, que en estos casos, como hemos revisado,
parece ser que van a ser bastante rígidas, bastante severas, ¿no? De lo que tiene pensado el empresariado. Gracias nuevamente a Mayo Educación Ejecutiva, gracias por su interés, por conectarse, por sus preguntas, y estamos en contacto. Aquí pueden ver mi correo electrónico en caso quieran alguna asesoría. Bien, agradecemos a Esther Ángeles Solano por esta excelente exposición, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.